Estuve muerto 7 minutos y escuché a los demonios confesar algo aterrador sobre México y Centroamérica. Lo que dijeron cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Patricio Rojas, tengo 41 años y vivo en Tegucigalpa, Honduras. Antes de contarles lo que vi del otro lado, necesitan conocer al hombre que era antes de morir, porque la verdad es que yo era un hipócrita, un mentiroso espiritual, alguien que jugaba a ser cristiano los domingos, pero vivía como ateo de lunes a sábado. Y Dios, en su misericordia infinita, tuvo que llevarme hasta las puertas del infierno para que finalmente abriera los ojos. Crecí en la colonia Kennedy, un barrio de clase media en Tegucigalpa, donde todo el mundo se conoce. Mi casa quedaba a pocas cuadras del supermercado La Colonia, y los fines de semana, mi familia y yo caminábamos hasta el Parque La Leona para que mis hijos jugaran fútbol con los otros niños del vecindario. Honduras es un país profundamente religioso, pero esa religiosidad muchas veces es solo una máscara. Vamos a la iglesia porque es tradición, porque la abuela lo exige, porque así se hace, pero el corazón está vacío. Ese era yo. Trabajaba como técnico en telecomunicaciones para una empresa que daba servicio a las torres de telefonía celular en todo el país. Era un trabajo decente que me permitía mantener a mi esposa Marta y a mis 3 hijos, Alejandro de 15 años, Sofía de 12 y el pequeño Daniel de 8. Marta era maestra en una escuela pública del barrio, una mujer de fe genuina, que oraba todas las noches y leía su Biblia cada mañana. Ella siempre me decía que algún día Dios tocaría mi corazón de verdad, pero yo me reía por dentro. Para mí, la fe de Marta era cosa de mujeres, algo emocional que yo no necesitaba. Los domingos íbamos a la iglesia evangélica Pentecostés Esmirna, una congregación grande en el Boulevard Morazán. Me sentaba en la última fila, revisaba mi celular durante el sermón y salía corriendo. Apenas terminaba el servicio para llegar a tiempo al partido de fútbol que transmitían por televisión. Levantaba las manos cuando todos levantaban las manos. Decía, «Amén», cuando todos decían, «Amén». Pero mi mente estaba en otro lado. Era un actor, un farsante vestido de domingo que interpretaba el papel de cristiano para mantener la paz en casa y la apariencia ante los vecinos. Mi verdadera religión era el orgullo. Yo creía en mí mismo, en mi capacidad de resolver problemas, en mi inteligencia para salir adelante sin ayuda de nadie. Cuando los hermanos de la iglesia hablaban de milagros, yo pensaba que eran exageraciones. Cuando el pastor predicaba sobre el poder de la oración, yo consideraba que era manipulación emocional. En el fondo de mi corazón, yo era un ateo que se escondía detrás de una Biblia los domingos. Honduras es un país donde la religión y la superstición se mezclan de formas extrañas. La gente va a la iglesia evangélica el domingo, pero el lunes consulta a la curandera para que le quite el mal de ojo. Sí. Creen en Jesús, pero también le tienen miedo a la sucia o a los espíritus que rondan en las noches. Yo me burlaba de todo eso. Me consideraba demasiado educado, demasiado racional para creer en esas tonterías, pero tampoco creía realmente en Dios. Estaba atrapado en un limbo espiritual peligroso. Rechazaba lo sobrenatural, pero fingía aceptar a Cristo. Era el peor tipo de incredulidad, porque engañaba a todos, incluso a mí mismo. Recuerdo las procesiones de Semana Santa que recorrían las calles de Tegucigalpa. Miles de personas cargando imágenes religiosas, llorando, haciendo promesas, buscando algún tipo de redención temporal. Yo observaba desde la acera con desprecio disfrazado de respeto. Pobre gente ignorante, pensaba, pero nunca me di cuenta de que yo era igual o peor. Al menos ellos buscaban algo, aunque fuera de manera equivocada. Yo no buscaba nada porque creía que ya lo tenía todo resuelto. Mi esposa Marta intentó hablarme en serio muchas veces. Una noche de febrero del 2020, después de acostar a los niños, se sentó frente a mí en la sala de nuestra pequeña casa. Apagó el televisor donde yo veía las noticias de Canal 5 y me miró con lágrimas en los ojos. «Patricio, tengo miedo por tu alma», me dijo. «Vas a la iglesia, pero no conoces a Dios. Cantas las alabanzas, pero tu corazón está lejos.
¿Qué va a pasar si un día ya no estás? ¿A dónde irá tu alma? Me reí nerviosamente, le di un beso en la frente y le dije que se preocupaba demasiado. Estoy bien, amor. Voy a la iglesia, no hago cosas malas, soy buen padre y buen esposo. Dios entiende. Ella negó con la cabeza y me dijo algo que nunca olvidaré. La religión sin relación es muerte, Patricio. Puedes engañar al pastor, puedes engañarme a mí, pero no puedes engañar a Dios. No le hice caso. Seguí con mi vida cómoda, mi rutina predecible, mi espiritualidad falsa, hasta que llegó marzo del 2020. Las noticias internacionales hablaban de un virus que estaba devastando China, Italia, España, algo llamado COVID-19. Al principio nos parecía lejano, algo que nunca llegaría a Honduras, pero llegó, y llegó con furia. El primer caso confirmado en Honduras fue el 10 de marzo. Para finales de ese mes, Tegucigalpa estaba en cuarentena total. Las calles vacías, negocios cerrados, el miedo palpable en el aire. Mi empresa suspendió operaciones y me mandaron a casa. Marta dejó de ir a la escuela. Los niños comenzaron clases virtuales desde la computadora de la sala. Todo el país se detuvo. Recuerdo que Marta pasaba horas orando. Reunía a los niños todas las mañanas para leer la Biblia y pedirle protección a Dios. Yo participaba a medias, más por aburrimiento que por fe. En mi interior pensaba que todo era exageración, que el virus no era tan grave como decían los medios. Es solo una gripe fuerte, le decía a mis amigos por WhatsApp. Los gobiernos están usando esto para controlarnos. ¡Qué equivocado estaba! A finales de abril empecé a sentirme mal. Una tos seca, dolor de cabeza, cansancio extremo. Marta me suplicó que fuera al médico, pero yo me negué. Es solo un resfriado, se me va a pasar. Insistía. Durante una semana traté de ocultarlo, de fingir que estaba bien, pero mi cuerpo me traicionaba. La fiebre subía cada noche. El dolor en el pecho se intensificaba. Ya no podía oler ni saborear la comida que Marta preparaba. Una madrugada de principios de mayo desperté sin poder respirar. Era como si un elefante estuviera sentado sobre mi pecho. Marta me encontró en el baño, era un pálido, sudando frío, luchando por cada bocanada de aire. Ella llamó a la ambulancia mientras yo, por primera vez en años, tuve miedo real de morir. Y en ese momento, en medio del pánico, una pregunta atravesó mi mente como un cuchillo. ¿A dónde voy a ir si muero ahora? La ambulancia llegó media hora después. Los paramédicos llevaban trajes completos de bioseguridad que los hacían ver como astronautas. Me pusieron una mascarilla de oxígeno y me subieron a la camilla. Marta no pudo acompañarme por las restricciones del COVID. Me tomó la mano y oró con desesperación. Señor Jesús, protege a mi esposo. Trae a tu hijo de vuelta a casa. Que esta sea la oportunidad para que finalmente te conozca de verdad. Yo apenas podía asentir. Mis 3 hijos me miraban desde la ventana de la casa, con los rostros presionados contra el vidrio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. El trayecto al hospital del tórax fue una eternidad. Tegucigalpa estaba completamente oscura. Solo las luces de emergencia de la ambulancia cortaban la noche. El paramédico que viajaba conmigo revisaba mis signos vitales cada minuto. Saturación de oxígeno al 78%, decía por radio. Necesitamos un respirador inmediatamente al llegar. Yo no entendía bien qué significaba, pero por el tono de su voz supe que era grave. Cuando llegamos al hospital, la escena era apocalíptica. Ambulancias hacían fila en la entrada. Pacientes en camillas ocupaban los pasillos. Personal médico corriendo de un lado a otro, completamente exhaustos. Gritos, llantos, el sonido constante de las máquinas monitoreando vidas al borde del colapso. Honduras no estaba preparada para esta pandemia. El sistema de salud se había derrumbado. Me pusieron en una camilla en un pasillo porque no había camas disponibles. Una enfermera me conectó a un tanque de oxígeno portátil y me dijo que esperara. ¿Esperar qué?, le pregunté con dificultad. Ella me miró con ojos cansados detrás del protector facial y no respondió. No hacía falta. Yo sabía la respuesta.
esperar a que alguien muriera para liberar un espacio, esperar a que llegara más oxígeno, esperar un milagro. En ese pasillo, rodeado de moribundos, con mi vida escapándose con cada respiración difícil, finalmente dejé de fingir. Ya no había orgullo, ya no había ateísmo disfrazado de religión. Solo había un hombre aterrado enfrentando su propia mortalidad. Y lo que vino después cambiaría no solo mi vida, sino mi eternidad completa. Pasé 3 horas en ese pasillo del Hospital del Tórax. 3 horas que parecieron 3 días. A mi alrededor, la muerte rondaba como un depredador invisible. Escuchaba las conversaciones fragmentadas de los médicos, palabras técnicas que no entendía, pero que sonaban como sentencias. Insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bilateral severa. Necesitamos intubar. El tanque de oxígeno que me mantenía con vida pitaba constantemente, y cada vez que lo hacía, mi corazón se aceleraba pensando que se estaba acabando. A mi derecha, un hombre mayor tosía sangre en un recipiente de plástico. A mi izquierda, una mujer joven lloraba llamando a su madre, pero nadie venía porque los familiares no podían entrar. El olor era insoportable. Desinfectante mezclado con sudor, enfermedad y miedo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban de vez en cuando, y en esos breves segundos de oscuridad, el pánico se apoderaba de todos. Era como estar en una sala de espera del infierno, donde todos esperábamos nuestro turno para cruzar al otro lado. Un médico joven, con ojeras profundas y el uniforme arrugado, finalmente se acercó a mi camilla. Revisó la tabla de signos vitales que colgaba al pie de mi cama improvisada y negó con la cabeza. «Señor Rojas, su saturación de oxígeno está muy baja. Necesitamos llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, pero no tenemos camas disponibles en este momento. Vamos a aumentar el flujo de oxígeno y monitorearlo de cerca». «¿Tiene familiares a quienes podamos contactar?». Su voz era profesional, pero podía detectar la fatiga y la impotencia detrás de cada palabra. Este hombre había visto demasiadas muertes en muy poco tiempo. Le di el número de teléfono de Marta. Él asintió y se alejó rápidamente hacia otro paciente que gritaba pidiendo ayuda. Me quedé solo otra vez, luchando contra la asfixia lenta que me consumía. Cada respiración era una batalla. Sentía como si estuviera respirando a través de un popote diminuto, como si mis pulmones se hubieran convertido en piedras pesadas dentro de mi pecho. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. Cerré los ojos e intenté calmarme, pero lo único que veía en mi mente eran las caras de mis hijos mirándome desde la ventana cuando la ambulancia se llevaba a su papá. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí que alguien ponía un teléfono celular cerca de mi oído. Era una enfermera de unos 50 años, con el cabello gris, asomándose por debajo del gorro quirúrgico. «Su esposa está en la línea», me dijo con voz suave. «Tiene 5 minutos». Tomé el teléfono con manos temblorosas y escuché la voz de Marta del otro lado. «Patricio, mi amor, ¿estás ahí?». Su voz estaba quebrada por el llanto. Podía escuchar a mis hijos al fondo, preguntando si papá estaba bien. Intenté hablar, pero el oxígeno y la debilidad apenas me permitían susurrar. «Marta, estoy muy mal». Ella sollozó, y ese sonido me partió el corazón en pedazos. En nuestros 17 años de matrimonio, nunca la había escuchado llorar así. «Los niños quieren hablar contigo», dijo ella, tratando de controlar su voz. Escuché a Alejandro, mi hijo mayor, acercarse al teléfono. «Papá, tienes que salir de ahí, tienes que luchar. Te necesitamos». Su voz intentaba ser fuerte, pero se quebraba. Era apenas un adolescente tratando de ser valiente por sus hermanos menores. Después Sofía tomó el teléfono. «Papi, yo oré por ti toda la mañana. Dios te va a sanar, lo sé». Y finalmente Daniel, mi pequeño de 8 años, quien apenas podía hablar entre lágrimas. «Te amo, papi. Vuelve a casa pronto». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Toda mi vida había sido un hombre orgulloso, autosuficiente, que no necesitaba a nadie. Pero ahí, conectado a una máquina de oxígeno, en un hospital colapsado,
enfrentando la posibilidad real de nunca volver a ver a mis hijos crecer, toda esa fachada se derrumbó. Los amo a todos, logré decir con el poco aire que tenía. Marta, perdóname por no haber sido el esposo que merecías, el cristiano que fingía ser. Marta me interrumpió con firmeza a través de sus lágrimas. No hables así. Vas a salir de esto. Dios tiene un propósito contigo, Patricio. La iglesia completa está orando por ti. El pastor Daniel ha organizado una cadena de oración. No estás solo. Quise responder, pero mi pecho se apretó violentamente. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo como un rayo. La enfermera me quitó el teléfono rápidamente. Tengo que colgar, señora. Su esposo necesita descansar. Y la línea se cortó. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi familia, como el Patricio que era antes, porque lo que vino después me transformó por completo. Los minutos siguientes son confusos en mi memoria. Recuerdo que el dolor en el pecho se intensificó hasta volverse insoportable. Era como si alguien estuviera exprimiendo mi corazón con ambas manos. La máquina que monitoreaba mis signos vitales comenzó a emitir un pitido agudo y constante. Enfermeras y médicos corrieron hacia mi camilla. Escuchaba voces gritando términos médicos, pero sonaban lejanas, como si estuviera bajo el agua. «No tiene pulso. Código azul. Código azul». Un médico comenzó a presionar mi pecho con fuerza rítmica. Una enfermera preparaba una inyección. Otro conectaba cables a mi cuerpo. Todo era movimiento frenético a mi alrededor. Y entonces, en medio del caos, sentí algo extraordinario y aterrador al mismo tiempo. Me estaba separando de mi cuerpo. Es imposible describir completamente esa sensación. Era como si mi conciencia, mi esencia, mi alma, llámalo como quieras, se estuviera despegando lentamente de mi carne. Primero sentí un hormigueo extraño que comenzó en mis pies y subió por todo mi cuerpo. Después, una ligereza absoluta, como si me hubieran quitado un peso de 1000 kilos de encima. Y de repente, sin ninguna transición lógica, estaba flotando cerca del techo del pasillo, mirando hacia abajo. Podía verme a mí mismo en esa camilla. Mi cuerpo lucía gris, sin vida. El médico seguía haciendo compresiones en mi pecho. La enfermera inyectaba algo en mi brazo. Otro doctor preparaba las paletas del desfibrilador, cargando a 200 julios. Escuché claramente esas palabras, aunque no tenía oídos físicos para escuchar. Era una percepción diferente, más directa, más clara que cualquier sentido físico. Vi cuando colocaron las paletas en mi pecho. Vi cuando mi cuerpo se arqueó violentamente con la descarga eléctrica. Vi la expresión de frustración del médico cuando checó el monitor y negó con la cabeza. Nada. Prepara otra carga. Intenté gritar que estaba ahí arriba, que podía verlos, que todavía existía de alguna forma. Pero no tenía voz, no tenía cuerpo. Solo era conciencia pura observando mi propia muerte. Y entonces todo cambió. Una oscuridad comenzó a envolverme. No era simplemente la ausencia de luz, era algo más profundo, más denso. Era una oscuridad con peso, con textura, con intención. Sentí una fuerza invisible jalándome hacia abajo, alejándome del techo del hospital, alejándome de mi cuerpo, alejándome de todo lo que conocía. Intenté resistir, pero era como tratar de nadar contra una corriente oceánica imposible. La última imagen que vi del hospital fue el reloj digital en la pared. 3:47 p.m. Después, la oscuridad me tragó por completo. Ya no había sonidos, ya no había luz, ya no había sensación de arriba o abajo, izquierda o derecha. Solo existía esa negrura absoluta y la sensación terrible de estar cayendo, hundiéndome, descendiendo hacia algo que mi mente no podía comprender, pero que mi alma reconocía con terror primitivo. El silencio era ensordecedor. Nunca había experimentado una ausencia de sonido tan completa. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración porque ya no respiraba, ni los latidos de mi corazón porque ya no latía. Era un vacío absoluto que iba más allá de la muerte física. Era el vacío de la separación total de todo lo que da vida, de todo lo que da esperanza, de todo lo que da sentido.
No sé cuánto tiempo pasé en esa oscuridad. El tiempo dejó de existir como lo conocemos. Podría haber sido un segundo o podrían haber sido 1000 años. En ese lugar, si se le puede llamar lugar, el tiempo no tenía significado. Solo existía la caída interminable y el terror creciente de saber que estaba yendo hacia algo horrible, hacia un destino que había ignorado toda mi vida, hacia la consecuencia de cada decisión egoísta, cada mentira espiritual, cada momento que rechacé la verdad. Y mientras caía en esa oscuridad sin fin, un pensamiento martillaba mi conciencia con claridad brutal. Esto es real. El infierno es real. La muerte no es el final. Y yo no estoy preparado. Toda mi vida de ateísmo disfrazado, toda mi religiosidad falsa, todos mis domingos en la iglesia sin fe genuina, nada de eso importaba ahora. Estaba completamente solo, completamente perdido, descendiendo hacia un abismo del cual presentía que no había retorno. En el hospital del tórax, mientras tanto, el equipo médico continuaba trabajando frenéticamente sobre mi cuerpo sin vida. Habían pasado 5 minutos de paro cardíaco. Después, 6. El protocolo médico dice que después de cierto tiempo, el daño cerebral es irreversible, pero ellos seguían intentando. Descarga tras descarga, inyección tras inyección, compresión tras compresión. No sabían que mi alma ya no estaba ahí. No sabían que yo estaba en un viaje del cual muy pocos regresan, un viaje que cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la eternidad. La caída terminó abruptamente. No hubo impacto, no hubo dolor físico al llegar. Simplemente dejé de descender y me encontré de pie, o lo que fuera que significaba estar de pie, sin cuerpo físico, en un lugar que desafía toda descripción humana. Intentaré explicarlo con palabras, pero las palabras son herramientas diseñadas para describir el mundo de los vivos, y esto no pertenecía a ese mundo. No había suelo bajo mis pies, pero tampoco estaba flotando. No había cielo arriba, pero tampoco estaba encerrado. Era un espacio que existía fuera de las dimensiones que conocemos. La oscuridad aquí era diferente a la oscuridad de la caída. No era simplemente ausencia de luz, era presencia de tinieblas. Sé que suena contradictorio, pero es la única forma de explicarlo. Las tinieblas aquí eran una sustancia, una entidad, algo vivo que te envolvía y te penetraba hasta el alma. Y el frío, Dios mío, el frío. No era temperatura, no tenía cuerpo que pudiera sentir frío o calor, pero era una sensación de congelamiento que iba más allá de lo físico. Era el frío de la ausencia absoluta de amor, de esperanza, de vida. Era el frío de saber que todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo que alguna vez te hizo sentir vivo, había quedado atrás para siempre. Era el frío de la separación eterna de Dios, aunque en ese momento todavía no comprendía completamente lo que eso significaba. Lo primero que escuché fueron los gritos. No venían de una dirección específica, venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Eran gritos de agonía, de desesperación, de remordimiento absoluto. Voces de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todas mezcladas en un coro infernal de sufrimiento. Pero no era dolor físico lo que expresaban esos gritos. Era algo mucho peor, era el dolor del alma que reconoce su condición eterna, el tormento de saber que cada oportunidad se desperdició, que cada advertencia se ignoró, que cada momento de gracia se rechazó. Y entonces las vi, o mejor dicho, las percibí. Las entidades, no puedo llamarlas de otra forma porque no eran seres con forma definida. Eran presencias de maldad concentrada, de odio puro, de malicia antigua. Se movían en las sombras, o tal vez eran las sombras mismas, acercándose lentamente, rodeándome como lobos que cercan a su presa. Podía sentir sus ojos sobre mí, aunque no tenían ojos en el sentido que conocemos. Era una atención malévola, una conciencia enfocada completamente en mi destrucción. El terror que sentí en ese momento es imposible de comunicar. No existe miedo comparable en el mundo de los vivos. Todos los miedos humanos, miedo a la muerte, a la violencia, a la pérdida,
palidecen ante esto, porque aquí no había escape posible, no había despertar de la pesadilla, no había final para el horror. Era eterno, y yo lo sabía. De alguna forma, en ese lugar, la verdad de tu condición se revela con claridad brutal. Yo estaba perdido, completamente, irrevocablemente, eternamente perdido. Las entidades comenzaron a acercarse más. Podía sentir su presencia tangible ahora, a pesar de su naturaleza no física, y con ellas venía algo peor que el miedo. Venía el reconocimiento. Estas cosas me conocían cada detalle de mi vida, cada pensamiento secreto, cada acción oculta, cada mentira que me dije a mí mismo. Conocían al Patricio real, no la versión editada que mostraba al mundo, no el personaje que interpretaba los domingos en la iglesia. Una de las entidades, la más cercana, la que parecía dirigir a las demás, comenzó a hablar. No era voz audible, era comunicación directa, pensamientos implantados en mi conciencia con violencia. Finalmente estás donde perteneces, dijo con un gozo cruel que me heló hasta el centro de mi ser. El hipócrita, el mentiroso, el que jugaba a ser cristiano. Mirarte ahora, Patricio Rojas, sin tu máscara, sin tu Biblia de utilería, sin tu sonrisa de domingo. Aquí eres lo que siempre fuiste, nuestro. Intenté gritar, intenté protestar, pero no tenía voz. O tal vez sí gritaba y simplemente se perdía entre los otros millones de gritos que llenaban ese lugar. Las otras entidades se acercaron más, formando un círculo apretado a mi alrededor, y comenzó el tormento verdadero. Empezaron a mostrarme imágenes, memorias de mi vida proyectadas directamente en mi mente. Pero no eran memorias ordinarias. Eran memorias aumentadas, donde podía ver no solo lo que hice, sino el impacto completo de cada acción, cada consecuencia que mis decisiones egoístas habían causado. Vi cada vez que Marta lloró en secreto por mi frialdad espiritual. Vi a mis hijos dudando del cristianismo porque su padre lo trataba como un juego. Vi las oportunidades que Dios me dio para cambiar, las personas que puso en mi camino para guiarme, los momentos de convicción que sofoqué con orgullo y racionalización. ¿Lo ves ahora? La entidad principal se deleitaba en mi agonía. ¿Ves cuántas veces Él te llamó? ¿Cuántas veces extendió su mano hacia ti? Y tú, en tu soberbia infinita, le diste la espalda una y otra vez. Preferiste tu comodidad, tu orgullo, tu vida mediocre de mentiras. Las otras entidades emitían algo parecido a risas, pero eran risas sin alegría, solo malicia pura. Me mostraron momentos específicos que había olvidado completamente. Una noche hace años, cuando Alejandro tenía solo 5 años, y me preguntó con inocencia, «Papi, ¿de verdad crees en Jesús?» Recordé cómo lo miré con irritación porque estaba viendo el partido de fútbol Honduras contra Costa Rica en las eliminatorias. Sí, claro que sí. Ahora ve a dormir. La tristeza en sus ojos de niño antes de bajar la cabeza y salir del cuarto, no lo volví a pensar hasta ahora. Pero aquí, en este lugar, vi el impacto completo. Vi cómo esa respuesta fría sembró la primera semilla de duda en mi hijo sobre la autenticidad de la fe. Me mostraron un domingo de 2018, después del servicio en la iglesia. Un joven llamado Mauricio, nuevo en la congregación, se me acercó buscando consejo. Tenía problemas con adicción a las drogas y acababa de entregar su vida a Cristo. Necesitaba un mentor, alguien que lo guiara. «Hermano Patricio, ¿podríamos reunirnos durante la semana para estudiar la Biblia juntos? Necesito ayuda». Recordé mi respuesta. «Claro, hermano, te llamo esta semana». Nunca lo llamé. Lo evité los siguientes domingos. 6 meses después, Mauricio recayó en las drogas. Aquí me mostraron lo que no supe entonces. Mauricio murió de sobredosis 1 año después. Yo podría haberlo ayudado. Yo podría haber sido el hermano que necesitaba. Pero estaba demasiado ocupado con mi vida cómoda, mi espiritualidad falsa. Las imágenes seguían viniendo, implacables. Cada mentira pequeña, cada acto de hipocresía, cada momento donde elegí la apariencia sobre la sustancia. Vi las veces que critiqué a otros cristianos por no ser
suficientemente santos, mientras yo mismo vivía en engaño total. Vi cómo usé a Dios como una póliza de seguro celestial, pensando que asistir a la iglesia me garantizaba entrada al cielo sin necesidad de rendirle realmente mi vida. ¿Creíste que podías burlarte de Dios, la entidad principal? Continuaba su acusación. ¿Creíste que cantar unas canciones los domingos, dar tu diezmo ocasionalmente, levantar las manos cuando todos las levantaban, era suficiente? Pero Dios no es burlado. Él ve el corazón. Y tu corazón estaba muerto, podrido, lleno de orgullo y autosuficiencia. Y ahora, aquí estás, para siempre. Para siempre. Patricio, ¿entiendes lo que significa para siempre? La palabra para siempre resonó en mi conciencia como una bomba. Para siempre, eternidad, sin fin, sin escape, sin segunda oportunidad, sin despertar de esta pesadilla. Millones de años desde ahora, seguiría aquí. Billones de años desde ahora, seguiría aquí. Cuando el universo mismo se enfriara y muriera, yo seguiría aquí, consciente, sufriendo, recordando cada momento de oportunidad desperdiciada. La desesperación que me invadió era absoluta. Era el peso de la eternidad cayendo sobre mi alma. Intenté razonar, intenté negociar mentalmente. Si pudiera volver, lo haría diferente. Si tuviera otra oportunidad, cambiaría. Sí, pa. Pero hasta mis pensamientos sonaban vacíos. Ya era tarde. Ya no había sí. Ya no había oportunidades. El tiempo de gracia había terminado. Las palabras de Hebreos 9:27 que tantas veces escuché sin prestar atención, ahora se revelaban en toda su terrible verdad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Las entidades se acercaron aún más, sus presencias aplastándome desde todos los ángulos. Eres nuestro para siempre. Ya no hay Dios aquí, ya no hay misericordia, ya no hay luz. Solo nosotros, solo las tinieblas, solo el tormento. Y lo mejor de todo, la entidad hizo una pausa, saboreando su siguiente declaración. Es que tú elegiste esto. Cada día de tu vida, elegiste esto. Cada domingo que fingiste adorar, cada vez que sofocaste la voz de tu conciencia, cada momento que preferiste tu orgullo sobre la verdad, todo fue una elección que te trajo aquí. Este es el fruto de tus decisiones. Bienvenido a tu eternidad. En ese momento de desesperación absoluta, cuando cada fibra de mi ser estaba sumergida en tormento psicológico y espiritual, cuando las entidades prácticamente celebraban mi condenación eterna, algo dentro de mí se quebró completamente. Todo el orgullo, toda la autosuficiencia, toda la pretensión, todo se desintegró. Y desde lo más profundo de mi alma, desde un lugar que ni siquiera sabía que existía, brotó un grito desesperado, genuino, sin máscaras ni actuación. Dios, si existes, si realmente estás ahí, ayúdame. Por favor, ten misericordia de mí. No merezco nada, lo sé. He sido un hipócrita toda mi vida, pero por favor, no me dejes aquí. Jesús, si eres real, ¡sálvame! Fue el primer grito honesto de mi vida, la primera oración real. El primer momento donde no fingía, donde no calculaba, donde no actuaba. Era rendición total, desesperación absoluta, reconocimiento completo de mi necesidad. Y lo que sucedió después demostraría que incluso en las puertas del infierno, la misericordia de Dios puede alcanzar a un alma que clama con sinceridad. Mi grito desesperado resonó en ese lugar de tinieblas. No sé si realmente produjo sonido o si fue solo el clamor silencioso de un alma completamente rota. Pero algo cambió en el instante en que pronuncié el nombre de Jesús. Las entidades que me rodeaban retrocedieron bruscamente, como si ese nombre las hubiera quemado. No se alejaron mucho. Todavía estaban ahí, todavía me rodeaban, pero ya no estaban tan cerca. Era como si una barrera invisible se hubiera formado alrededor de mí cuando clamé ese nombre. ¡Cállate! Siseó la entidad principal con una furia que hacía que su crueldad anterior pareciera casi suave. Ese nombre no tiene poder aquí,
Ya es demasiado tarde para ti. Ya cruzaste la línea, ya no hay retorno. Pero había algo en su voz, algo que no estaba antes. Había una nota de incertidumbre, preocupación. No podía estar seguro, pero definitivamente la dinámica había cambiado. Continué clamando, porque era lo único que podía hacer. Jesús, Jesús, Jesús. Repetía su nombre una y otra vez, aferrándome a él, como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del océano. Y mientras lo hacía, las entidades comenzaron a comportarse de manera extraña. Se agitaban, se movían nerviosamente, se comunicaban entre sí con una urgencia que antes no había notado. Y entonces escuché algo que nunca olvidaré. Algo que cambiaría no solo mi comprensión de mi propia situación, sino mi comprensión de lo que estaba sucediendo en toda mi región, en toda Latinoamérica. Las entidades comenzaron a conversar entre ellas, y aunque claramente intentaban ocultarlo de mí, podía escuchar cada palabra con una claridad sobrenatural. Era como si Dios mismo estuviera amplificando sus voces para que yo pudiera oír lo que necesitaba oír. Porque sigue llamando ese nombre, una de las entidades, más pequeña que las otras, sonaba frustrada. Ya está aquí, ya es nuestro. ¿Por qué no se rinde? Porque todavía hay un hilo, respondió otra voz, más grave, más antigua. Un hilo delgado que lo conecta allá arriba, su esposa. Está orando. La iglesia está orando. Sus hijos están orando. Malditos sean todos ellos. No importa. Intervino la entidad principal, pero su voz sonaba menos segura ahora. Las oraciones no pueden romper lo que ya está sellado. Las decisiones de una vida no se borran con súplicas de último momento. ¿Estás seguro? La voz grave sonaba casi desafiante, porque hemos estado perdiendo demasiados últimamente. Demasiados que estaban en nuestras manos y se nos escaparon en el último segundo. Hubo un silencio tenso, y entonces la conversación tomó un giro que me dejó completamente atónito. «No me hables de pérdidas», gruñó la entidad principal con una rabia profunda. «Sé perfectamente bien lo que está pasando. Maldita sea esa región. Maldita sea México. Maldita sea Centroamérica. Lo estamos perdiendo todo ahí». «No exageres», dijo otra voz, pero sonaba débil, poco convincente. «¿Que no exagere?» La entidad principal prácticamente rugió. «Hemos dominado esa tierra por siglos. Violencia, corrupción, narcotráfico, pobreza, desesperanza, todo era nuestro. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, teníamos control absoluto. Las maras, los carteles, los gobiernos corruptos, las iglesias muertas llenas de gente como este. Podía sentir su desprecio dirigido hacia mí, religiosos vacíos que jugaban a ser cristianos sin tener poder real. Todo estaba bajo nuestro dominio. Y todavía lo está, intentó argumentar la voz más pequeña. Mira las noticias, mira la violencia, mira la corrupción en Honduras, en Guatemala. ¡Cállate! La entidad principal la interrumpió violentamente. Eso es solo la superficie. Por debajo, algo está cambiando, algo se está moviendo. Y no podemos detenerlo. Hubo una pausa cargada de furia impotente. Están despertando. Los verdaderos cristianos están despertando. Mi alma, o lo que fuera que era en ese momento, estaba completamente enfocada en esta conversación. El tormento personal había pasado a segundo plano. Algo importante se estaba revelando, algo que iba mucho más allá de mi propia situación. «Explícate», demandó la voz grave. La entidad principal comenzó a hablar con una mezcla de rabia y algo que solo puedo describir como miedo. En México, en Guatemala, en Honduras, en toda la región, están surgiendo creyentes diferentes. No como este hipócrita, otra vez el desprecio hacia mí. No religiosos tibios que van a la iglesia por tradición. Estos son diferentes. Estos oran de verdad. Ayunan de verdad, tienen encuentros reales con Él. La forma en que dijo Él estaba cargada de odio y temor. ¿Y qué si oran? La voz pequeña intentaba minimizar. Siempre ha habido gente que ora. ¿No entiendes? La entidad principal continuó. Estos no solo oran por sus necesidades personales,
Oran por sus naciones, oran contra nosotros directamente, se reúnen en las madrugadas, en casas, en montañas, en lugares secretos, jóvenes, ancianos, familias completas. Y cuando oran, cuando ayunan, cuando adoran, hizo una pausa llena de dolor, nos debilita, nos quema, perdemos territorio. Imposible. Otra voz intentó negar. Hemos estado demasiado tiempo ahí, las raíces son muy profundas. La violencia, la pobreza, la desesperanza, todo eso nos pertenece. ¿Sí? La entidad principal sonaba casi sarcástica ahora. Entonces, ¿por qué estamos perdiendo a los jóvenes? Antes podíamos reclutar adolescentes para las pandillas sin problema. Ahora muchos están rechazando esa vida. ¿Sabes por qué? Porque hay abuelas orando. Hay madres ayunando, hay pastores verdaderos, no como los corruptos que teníamos controlados, pastores genuinos que están discipulando correctamente. En Tegucigalpa, continuó con rabia específica, hay una red de casas de oración que funciona 24 horas. En Ciudad de Guatemala, los jóvenes están haciendo vigilias de adoración que duran noches completas. En San Salvador, expandilleros convertidos están predicando el Evangelio en las calles más peligrosas y las maras no los pueden tocar porque hay poder real protegiéndolos. Eso es solo un puñado, argumentó la voz grave. La mayoría sigue siendo nuestra. Eso es lo que crees. La entidad principal estaba perdiendo el control, pero ese puñado está creciendo. Y lo peor, lo absolutamente peor, es que muchos de nuestros religiosos controlados están despertando. Gente como nuevamente el desprecio hacia mí, que durante años fueron cristianos de nombre, tibios, inútiles, están teniendo encuentros reales. Crisis los están forzando a buscar a Dios genuinamente. Esta pandemia, por ejemplo, maldita sea esa pandemia. Pensamos que traería más muerte, más miedo, más control. Pero lo que hizo fue enviar a miles de personas de rodillas. Y cuando claman de verdad, cuando se arrepienten de verdad, los perdemos. La conversación se detuvo por un momento. Podía sentir la tensión entre las entidades. Y entonces, la voz grave habló con una pregunta que hizo que todas las demás se tensaran. ¿Cuánto tiempo nos queda? El silencio que siguió fue pesado, cargado de significado. Finalmente, la entidad principal respondió con una voz que mezclaba rabia y resignación. No lo sé, pero la profecía se está cumpliendo. La luz está entrando. México primero. Ya casi lo perdimos completamente. Demasiados intercesores, demasiadas iglesias despertando a la verdad. Centroamérica está siguiendo el mismo camino. Si no detenemos este movimiento pronto, toda la región se nos escapará. ¿Y sabes lo que eso significa? ¿Qué significa?, preguntó la voz pequeña con inocencia. Significa, respondió la entidad principal con amargura profunda, que si perdemos Latinoamérica, perdemos uno de nuestros últimos bastiones fuertes. Significa que la cosecha final está más cerca. Significa que Él está preparando un ejército en el sur que se levantará con poder. Significa que estamos en las etapas finales y lo sabemos. Otra pausa. Y entonces, una de las voces dijo algo que me heló. Pero al menos tenemos a este hipócrita religioso. Este es un ejemplo perfecto de lo que hemos logrado. Gente que va a la iglesia pero nunca conoce a Dios realmente. Mantengamos a como premio de consolación. Sí, la entidad principal volvió su atención hacia mí. Al menos, no escapará. Tuvo décadas de oportunidades. Escuchó cientos de sermones. Tuvo una esposa piadosa, hijos que necesitaban un ejemplo, y lo desperdició todo. Es nuestro y nada. Pero antes de que pudiera terminar, algo se rompió dentro de mí, la conversación que acababa de escuchar, la revelación sobre lo que estaba sucediendo en mi región, la comprensión repentina de que yo había sido exactamente el tipo de cristiano que impedía el avance del verdadero evangelio. Todo se cristalizó en un momento de claridad absoluta. Comprendí con horror que yo no solo había arruinado mi propia alma, sino que había sido un obstáculo. Cada vez que fingí fe frente a mis hijos, les enseñé que el cristianismo era actuación,
Cada vez que asistí a la iglesia sin compromiso real, reforcé la idea de que la religión era solo tradición vacía. Cada vez que me burlé de la verdadera devoción como fanatismo, apagué fuegos genuinos del espíritu. Yo era parte del problema que estas entidades estaban describiendo: la religiosidad sin poder, la forma sin sustancia, el cristianismo cultural que no amenazaba las tinieblas porque ya estaba muerto. Y al mismo tiempo, comprendí algo más. Si lo que estas entidades decían era verdad, si realmente estaban perdiendo terreno en mi región, si realmente había un despertar genuino sucediendo, entonces la oración todavía tenía poder. La intercesión todavía funcionaba. El arrepentimiento genuino todavía importaba, incluso aquí, incluso ahora, incluso para alguien como yo. Con esa comprensión, algo cambió en mi interior. Ya no era solo terror egoísta por mi propia condenación. Era remordimiento profundo por haber sido un obstáculo para la obra de Dios. Era dolor genuino por haber vivido una mentira. Era deseo real, por primera vez en mi vida, de conocer a Dios verdaderamente, no por miedo al castigo, sino porque finalmente entendía cuán ciego había estado. Y clamé otra vez, pero esta vez era diferente. Jesús, perdóname, no solo por estar aquí, sino por haber sido un falso testimonio de ti toda mi vida. Perdóname por haber apagado tu fuego en otros. Perdóname por haber sido religioso en lugar de ser tuyo. Si me das una oportunidad, solo una más, seré diferente. No por miedo, sino porque finalmente entiendo. Te necesito, te quiero, no quiero fingir más. Quiero ser parte de ese despertar, no parte del problema. Las entidades retrocedieron aún más. La entidad principal gritó con furia desesperada: «No, este nos pertenece. Las decisiones de toda una vida no se borran con...». Pero su voz se cortó abruptamente, porque algo estaba sucediendo, algo que ni siquiera ellas podían detener. Una luz comenzaba a penetrar la oscuridad, y con esa luz venía una presencia que hacía que todo lo demás palideciera en comparación. La luz que comenzó a penetrar aquel lugar de tinieblas no era como ninguna luz que hubiera visto en mi vida terrenal. No era como la luz del sol que sale por las montañas de Tegucigalpa en las mañanas. No era como las lámparas fluorescentes del hospital. Era una luz viva, cargada de poder, de pureza, de santidad tan intensa que las tinieblas no podían permanecer en su presencia. Y con esa luz venía una presencia tan imponente, tan majestuosa, tan llena de autoridad absoluta, que todo lo demás, incluyendo las entidades demoníacas que me habían atormentado, se volvió insignificante en comparación. Las entidades que segundos antes se jactaban de su control sobre mi alma, que hablaban con arrogancia sobre sus dominios en Latinoamérica, ahora retrocedían con un terror que superaba cualquier cosa que yo hubiera experimentado. Si mi miedo en ese lugar había sido absoluto, el de ellas era infinitamente mayor. Gritaban, chillaban, intentaban huir de esa luz como cucarachas cuando se enciende una lámpara en plena noche. No, no aquí, no ahora. Este es nuestro. Pero sus protestas sonaban patéticas, desesperadas, completamente impotentes. Y entonces escuché la voz. Una voz que no necesitaba gritar para ser escuchada, que no necesitaba amenazar para ser respetada. Una voz cargada con toda la autoridad del universo, con todo el amor del cielo, con toda la justicia de Dios. Una voz que reconocí inmediatamente, aunque nunca antes la había escuchado. Era la voz de aquel cuyo nombre había pronunciado sin fe durante años, la voz de aquel a quien había cantado sin amor, la voz de aquel a quien había ignorado mientras fingía servirle. «Este me pertenece ahora», declaró la voz con una autoridad que no admitía discusión, y en ese instante las entidades fueron lanzadas lejos, dispersadas como polvo en un vendaval. Sus gritos se desvanecieron en la distancia. La oscuridad opresiva comenzó a retroceder, y me encontré envuelto en esa luz que emanaba de la presencia más gloriosa, más hermosa, más aterradora y más reconfortante que pudiera existir. No puedo describir completamente lo que vi en ese momento. Las palabras humanas son insuficientes.
Había una figura, un hombre, pero mucho más que un hombre. Su rostro irradiaba una gloria que debería haberme cegado. Pero en lugar de eso, me permitía ver con una claridad que nunca había experimentado. Sus ojos, esos ojos, contenían océanos de amor mezclados con fuego de santidad. Me miraban con un conocimiento absoluto de cada momento de mi vida, cada pensamiento, cada acción, cada mentira. Pero junto con ese conocimiento había algo que jamás esperé encontrar: compasión. No aprobación de mi pecado, nunca eso, sino compasión por el hombre quebrado que finalmente, al borde del abismo eterno, había clamado con sinceridad. «Rusty, Patricio», dijo mi nombre, y al escucharlo en sus labios, algo se rompió dentro de mí. No era acusación, no era condenación, era reconocimiento. Él me conocía, siempre me había conocido, y a pesar de todo, a pesar de cada domingo fingido, cada oración vacía, cada momento de hipocresía, había estado esperando este momento, esperando a que mi orgullo se rompiera, esperando a que mi autosuficiencia se desmoronara, esperando a que finalmente clamara con verdad. Caí, o lo que fuera que significaba caer en ese lugar, postrado ante él. Si hubiera tenido cuerpo físico, habría estado rostro en tierra. «Señor, perdóname», fueron las únicas palabras que pude articular. «Perdóname por ser un hipócrita. Perdóname por usar tu nombre sin conocerte. Perdóname por haber sido un obstáculo en lugar de un puente. No merezco tu misericordia. Lo sé. Pero si hay alguna forma...» «Patricio», repitió mi nombre, y extendió su mano hacia mí. En sus muñecas pude ver las marcas, cicatrices que brillaban con luz propia, las heridas de los clavos, la evidencia física de un precio pagado que yo nunca había valorado realmente. «Lo pagué todo», dijo con una voz llena de emoción. «Cada pecado, cada hipocresía, cada mentira, lo pagué todo en aquella cruz. No por tus obras, no por tu religiosidad, no porque lo merecieras. Lo pagué porque te amé incluso cuando no me amabas a mí». Las lágrimas, si es que un alma sin cuerpo puede llorar, brotaron de lo más profundo de mi ser. Toda mi vida había escuchado sobre el sacrificio de Cristo. Lo había escuchado en miles de sermones, lo había cantado en cientos de alabanzas, lo había leído en docenas de pasajes bíblicos, pero nunca lo había entendido realmente. Nunca había captado la magnitud de ese amor, el peso de ese sacrificio, el precio de esa gracia. Era una cosa saberlo intelectualmente, era otra cosa completamente diferente experimentarlo frente a frente con el Dios que había ofrecido todo por mí, mientras yo le ofrecía solo migajas de religiosidad vacía. «Señor», clamé con cada fibra de mi ser, «si me permites regresar, seré diferente». No por miedo, aunque después de lo que vi, el temor de Dios es real, sino porque finalmente entiendo, finalmente te veo, finalmente comprendo lo que significa que moriste por mí. Jesús me miró con una intensidad que penetraba hasta lo más profundo de mi alma. «Patricio, te voy a regresar, pero no para que vivas la misma vida de antes con un poco más de cuidado. Te regreso con un propósito específico, con una misión urgente, con un mensaje que debes llevar a mi pueblo en Honduras, en Centroamérica, en toda Latinoamérica». «Lo que sea, Señor», respondí sin dudarlo. «Lo que sea». «Escucha bien». Su voz se tornó más seria, más urgente. «Lo que escuchaste de esas entidades era verdad. Hay un despertar sucediendo en tu región. Mi espíritu se está moviendo con poder entre aquellos que me buscan con corazón genuino. Los jóvenes están abandonando las pandillas y las drogas para seguirme de verdad. Las madres están intercediendo por sus naciones. Los pastores fieles están enseñando mi palabra sin diluir. Las iglesias están dejando atrás la religiosidad muerta para buscar avivamiento genuino». Pero, continuó, y su tono se volvió más solemne, «también hay muchos como tú eras, religiosos sin relación, cristianos de nombre sin poder, líderes que usan mi nombre para construir sus propios reinos.
Pastores que predican prosperidad pero no santidad, que ofrecen entretenimiento pero no transformación, que llenan bancas pero no hacen discípulos. Me mostró visiones rápidas, como relámpagos de conocimiento implantado directamente en mi mente. Vi mega iglesias en Ciudad de Guatemala, donde los pastores vivían en mansiones mientras sus congregaciones sufrían en pobreza, predicando un evangelio diluido que prometía riqueza material, pero ignoraba el llamado al sacrificio. Vi líderes evangélicos en Honduras involucrados en corrupción política, usando la influencia de sus congregaciones para beneficio personal. Vi predicadores en El Salvador más preocupados por las estadísticas de sus redes sociales que por las almas perdidas en sus comunidades. Vi iglesias en toda Centroamérica llenas de gente como yo había sido, asistentes regulares sin encuentro real, cantores sin adoración genuina, dadores de diezmos sin corazones rendidos. Este es tu mensaje, Patricio, declaró Jesús con autoridad absoluta. Regresarás para advertir a mi pueblo. Dirás lo que viste, lo que escuchaste, lo que experimentaste. Advertirás a los religiosos tibios que la muerte viene más rápido de lo que piensan y que después de la muerte viene el juicio. No hay segunda oportunidad después del último aliento. No hay negociación en la eternidad. No hay purgatorio donde puedan arreglar lo que no arreglaron en vida. Dirás a los pastores corruptos, continuó con un fuego en sus ojos, que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es suficiente usar mi nombre. No es suficiente tener ministerios grandes. No es suficiente hacer milagros si el corazón está lejos de mí. Pero también llevarás un mensaje de esperanza. Su expresión se suavizó nuevamente. Dirás que incluso para los hipócritas, incluso para los tibios, incluso para los religiosos vacíos, hay misericordia disponible mientras hay vida. El ladrón en la cruz encontró perdón en su último aliento porque clamó con sinceridad. Pero no jueguen con mi gracia. No presuman que tendrán un momento de muerte clínica para arrepentirse. Muchos mueren instantáneamente, accidentes, infartos, violencia. Para ellos no hay 7 minutos. No hay experiencia de última oportunidad. Hay vida y después hay eternidad. Y finalmente, dijo tocando mi frente con su dedo, dirás que el movimiento que está sucediendo en Centroamérica es real. Las oraciones de los intercesores están funcionando. Los ayunos de los fieles están quebrando cadenas espirituales. La adoración genuina está desplazando las tinieblas. México está siendo liberado. Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todos están en proceso de despertar espiritual. Pero solo si mi pueblo se arrepiente de verdad, ora de verdad, vive de verdad lo que predica. ¿Lo harás, Patricio?, me preguntó mirándome directamente a los ojos. ¿Llevarás este mensaje sin diluirlo, sin suavizarlo, sin preocuparte por ser popular o aceptado? ¿Advertirás a los tibios incluso si te rechazan? ¿Confrontarás a los líderes corruptos incluso si te persiguen? ¿Vivirás genuinamente lo que predicas, para no ser tú mismo un hipócrita otra vez? Sí, Señor, respondí sin ninguna duda. Lo haré, aunque me cueste todo, aunque pierda amistades, aunque me rechacen iglesias, aunque me llamen fanático. Ya no me importa la aprobación de los hombres, solo quiero tu aprobación. Jesús sonrió, una sonrisa que contenía toda la alegría del cielo. Entonces regresa, Patricio Rojas, regresa a tu cuerpo, regresa a tu familia, regresa a tu nación, y cumple tu misión. El tiempo es corto, la cosecha es grande, y necesito obreros que no solo hablen de mí, sino que me conozcan de verdad. Y entonces todo cambió instantáneamente. La luz se intensificó hasta volverse cegadora. Sentí una fuerza tremenda jalándome hacia arriba, hacia atrás, hacia la vida. Fue como ser lanzado a través de un túnel a velocidad imposible. Vi destellos, el hospital,
Mi cuerpo en la camilla, los médicos trabajando frenéticamente, Marta en casa de rodillas orando, la iglesia reunida intercediendo por mí, y entonces, ¡impacto! Aire entrando violentamente a mis pulmones, dolor agudo en el pecho por las compresiones, el sonido ensordecedor del monitor cardíaco emitiendo pitidos regulares, voces gritando, ¡tiene pulso! ¡Regresó! ¡Está vivo! Luces brillantes del hospital lastimando mis ojos, manos de médicos y enfermeras sobre mi cuerpo. La sensación abrumadora de estar nuevamente atrapado en carne y huesos después de haber existido como espíritu puro. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el reloj digital en la pared. 3:54 p.m. 7 minutos. Había estado muerto exactamente 7 minutos. El doctor que había dirigido la reanimación me miraba con incredulidad. «Señor Rojas, Mig Shaw, ¿me escucha? Señor Rojas». Intenté hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Una enfermera se acercó rápidamente. «Tranquilo, no intente hablar todavía. Está en el hospital. Tuvo un paro cardíaco, pero ya está estable». Pero yo necesitaba hablar. Necesitaba decirles lo que había visto. Necesitaba advertirles. Alcé mi mano y señalé frenéticamente el tubo. El doctor, desconcertado por mi agitación, decidió removerlo cuidadosamente. Tosí violentamente. Mi garganta ardía, pero no me importaba. Tenía un mensaje y no podía esperar. Jesús es real. Fueron mis primeras palabras de regreso a la vida. El infierno es real. Todo es real. Las enfermeras se miraron entre sí con preocupación. Probablemente pensaron que el paro cardíaco había dañado mi cerebro, pero el doctor se acercó y me tomó la mano. «Señor Rojas, cálmese. Ha pasado por un trauma severo. Usted no entiende», logré decir con voz ronca. «Estuve muerto. Vi cosas. Tengo un mensaje. Dios me envió de regreso con un mensaje». La enfermera mayor, una mujer de unos 60 años con rostro amable, se acercó y apretó mi otra mano. Tenía lágrimas en los ojos. «Yo le creo, hermano. Yo le creo. Gracias a Dios que regresó». Pasé 3 semanas más en el hospital recuperándome del COVID y de las complicaciones del paro cardíaco. Pero desde el primer día, cada persona que entraba a mi habitación, doctores, enfermeras, personal de limpieza, otros pacientes, escuchaba mi testimonio. Les contaba lo que vi, les advertía sobre la realidad de la eternidad, les suplicaba que no jugaran con su salvación como yo lo había hecho. Cuando finalmente me dieron de alta y regresé a casa, Marta y mis hijos me recibieron con lágrimas de alegría, pero encontraron a un hombre diferente. El patricio que se fue en esa ambulancia no era el mismo que regresó. Ese hombre había estado en las puertas del infierno y había sido rescatado por misericordia pura. Ese hombre había recibido una misión directa de Jesucristo mismo. Desde ese día, mi vida ha tenido un solo propósito: cumplir la misión que se me dio. He viajado por toda Honduras compartiendo mi testimonio. He visitado iglesias en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. He confrontado pastores que predican evangelio diluido. He llorado con jóvenes que estaban al borde de la muerte espiritual, igual que yo. He orado con expandilleros que quieren cambiar pero no saben cómo. He ayunado pidiendo avivamiento genuino para Centroamérica. Y he visto el cumplimiento de lo que Jesús me mostró. Hay un despertar real sucediendo. Jóvenes radicales por Cristo están surgiendo en toda la región. Casas de oración se están multiplicando. El evangelio genuino, no diluido, no suavizado, está transformando vidas y comunidades. Pero también he visto lo otro. Iglesias que me han cerrado las puertas porque mi mensaje es demasiado fuerte. Líderes que me han amenazado porque confronto su corrupción. Religiosos que me llaman fanático porque ya no juego sus juegos de apariencia sin sustancia. No me importa. Ya pasé por la muerte, ya vi la eternidad, ya sé lo que está en juego. Y no desperdiciaré un solo día más fingiendo. Este es mi mensaje para ti que estás escuchando este testimonio. No juegues con Dios. La muerte viene más rápido de lo que piensas. El infierno es absolutamente real. El cielo es absolutamente real. Jesús
es absolutamente real, y la decisión que tomes en esta vida determina dónde pasarás la eternidad. Si eres religioso sin relación con Dios, arrepiéntete hoy. Si eres pastor que usa el nombre de Cristo para tu beneficio personal, arrepiéntete hoy. Si eres cristiano tibio que juega a ser creyente los domingos, pero vive como ateo el resto de la semana, arrepiéntete hoy. Porque Jesús dijo claramente en Mateo 7, 21, 23, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» Y entonces les declararé, «Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». No esperes a estar en una camilla del hospital. No esperes a tener 7 minutos de muerte clínica. Muchos no los tendrán. Arrepiéntete hoy. Entrega tu vida genuinamente a Cristo hoy. Conoce a Dios de verdad, no solo de nombre. Oremos juntos. Señor Jesús, me arrepiento de mi hipocresía, de mi religiosidad vacía, de jugar contigo. Reconozco que soy pecador y necesito tu salvación genuina. Te entrego mi vida hoy, no por miedo, sino porque finalmente entiendo tu amor y tu sacrificio. Transfórmame de adentro hacia afuera. Hazme un creyente genuino, no un religioso vacío. En el nombre de Jesús. Amén. Where the Spirit rests, where the Spirit rests. I've been chasing holy fire, thinking loud and men inspired, but you whisper you don't. Gently, you don't crush. You're not found in hurried prayer or the need to always share. You're here in the quiet place where my heart slows in your grace. I don't have to run or prove. I just wait and let you. It's where I meet face to face. No demand, no test to pass. Just your presence here at last. If I wander, pull me near. If I forget, remind me here. This is where my heart learns best to remain. Where the Spirit rests.
missing